Ustedes, ahora sí damos inicio a la grabación. Y doy entonces ahora sí un cordial saludo, apreciados estudiosos, a todos ustedes, a quienes se encuentran conectados en este momento de forma sincrónica a nuestro segundo encuentro sincrónico, a Natalia y a Ana Milena. Y bueno, esperemos que Juliana pueda conectarse nuevamente. Les doy la bienvenida también a todos los estudiosos que se conectan de forma asincrónica para este segundo encuentro sincrónico en el que vamos a trabajar el primer contenido temático de nuestra asignatura Responsabilidad Corporativa. Entonces saludo a Natalia y a Ana Milena, y les recuerdo entonces que este espacio es un espacio abierto para su participación. Si ustedes lo desean, pueden participar activando sus micrófonos para formular alguna inquietud, algún comentario. Y bueno, me gustaría primero que todo preguntarles a ustedes el por qué decidieron tomar esta electiva. Yo sé que, bueno, ustedes son de diferentes especializaciones, pero me gustaría conocer cuál fue el motor o el propósito para que ustedes eligieran esta electiva de responsabilidad corporativa dentro de su especialización. Entonces, no sé quién quisiera compartirnos. Hola, bueno, yo escogí la materia porque yo trabajo, pues hago parte como del sistema de gestión de la empresa y hemos visto que últimamente en las licitaciones de los proyectos hay un componente que es como un valor agregado. Si la empresa tiene responsabilidad, el tema de responsabilidad social. Yo no conozco mucho del tema, entonces cuando vi que esa era la opción y vi el contenido, me pareció súper chévere porque se ajusta como a lo que yo hago y que puedo de pronto conocer y proponer algunas cosas pues que nos apliquen y que sean viables. Entonces me pareció súper interesante. Bueno, qué bien, Ana Milena. Sí, lo que comentas sí es de destacar que qué bueno que hayas encontrado, digamos, como esa oportunidad desde esta electiva para poder aplicar e implementar ciertos elementos en tu trabajo. Y es que la responsabilidad corporativa efectivamente es una, digamos, una de las prácticas, digamos, es de tipo voluntario que en la actualidad se están desarrollando con gran fuerza por parte de la empresa como parte de sus estrategias de competitividad. ¿Sí? O sea, esto ya hace parte de la competitividad de la empresa porque el modelo como tal digamos, el modelo de los negocios y el paradigma del propósito de una empresa ha cambiado mucho en la historia, ¿sí? Antes era simplemente centrarse en la producción, en tener altas utilidades y en aprovechar los recursos, pero ya los aspectos sociales y ambientales toman tal relevancia que son criterios que muestran ese factor diferenciador con las empresas y que pueden ser oportunidades, como tú lo mencionas en las licitaciones, para que sea favorecida su empresa gracias a esa gestión que se desarrolla de forma voluntaria. Entonces, qué chévere que puedas sacar provecho de esta asignatura. En cualquier aspecto que yo te pueda colaborar, con muchísimo gusto me puedes contactar. ¿Listo? Y Natalia, dime, Ana Milena. No, que te iba a decir que muchas gracias, solamente. Vale, listo. Y Natalia, Acá quisieras estoy. compartir vale, quisieras compartir digamos, el propósito o el motivo de haber tomado esta lectiva. Bueno, ustedes dirán que marketing digital, que por qué en responsabilidad corporativa, pero Yo sí y lo a- al, entiendo. al igual que mi compañera Ana Milena, yo trabajo en Efecti y Efecti pues es una empresa hermana también de Servientrega. Y como premisa corporativa tenemos el tema de causa país y misión social. Entonces, esto hace referencia a que tenemos una necesidad
inmensa de consolidar al interior de la empresa, sobre todo en nuestros colaboradores, y que eso sea reflejo hacia nuestros clientes, usuarios y demás partes interesadas de la importancia que tiene la responsabilidad social y la responsabilidad corporativa frente pues al desarrollo sostenible del país. Entonces, por esa razón, a mí me involucran, yo soy comunicación interna, comunicación corporativa en Efecti, ese es mi cargo. Entonces, desde esa perspectiva, pues participo siempre en la creación del informe de sostenibilidad, difundimos las campañas que realiza Efecti como misión social. Entonces, por eso surge mi necesidad, ojalá me pudiera certificar, ojalá pudiera hacer como otra especialización o diplomado sobre responsabilidad social corporativa, porque pues claramente marca un diferencial en las empresas, es un factor que agrega valor y que en este momento en el que estamos tan terrible, tan de muchas presiones y muchos miedos, creo que es donde las empresas pueden empezar a marcar esa diferencia como marca empleadora, como marca que realmente se preocupa por el desarrollo del país. Entonces, adicional que estoy empezando en el campo del marketing digital, pues también quisiera como fortalecer esa competencia para poder, desde mi gestión, pues como impulsar ese objetivo estratégico. Qué bien. Bueno, muchas gracias Natalia por compartirlo. Y algo también que quiero destacar de lo que dices de tu participación, o sea, sí, tú estás en marketing, pero es que si nos damos cuenta, los temas de sostenibilidad y de desarrollo sostenible y de responsabilidad de las empresas es un componente transversal. O sea, independientemente de lo que yo esté, el rol que tenga yo en la empresa, algo tengo que ver con esos, digamos, con esas premisas que tú has mencionado, por ejemplo, que en el caso de Efecti y pues de Servientega que se han establecido, ¿no? Entonces, bueno, qué bien ese interés, digamos, por tomar esta línea. Realmente tu rol en estos aspectos de responsabilidad corporativa es más que estratégico y una de las recomendaciones que yo te podría dar es que no solo una especialización sería muy bueno en aspectos de responsabilidad, pero también te podría sugerir que consultes, digamos, sobre programas de certificación en temas, por ejemplo, de reportes de sostenibilidad, porque cuando se habla de los reportes de sostenibilidad, que es lo que, digamos, eso se los voy a explicar aquí, estamos hablando de, digamos, de esa misma responsabilidad como corporativa, cómo se proyecta desde esos aspectos sociales, ambientales y económicos. Y muchas veces, digamos que la mayoría de empresas, como el modelo principal a seguir es GRI, Global Mm. Reporting Initiative. Entonces Ay, tú puedes sí. consultar con GRI Colombia, o tú has visto GRI por todos lados, yo te aseguro, Sí, estoy no, segura de nosotros trabajamos con ellos en consultoría para armar el contenido. La primera vez que hicimos el eso. informe de sostenibilidad nos tocó solos. Ya es Ah, como el tercero no, en el que participo y Dios mío, o sea, mm, perdí pelo. no. Bueno, Pero mira, entonces ya, pues en acompañamiento con GRI, pues fue un poco más sencillo. La ok, verdad, a veces uno quisiera como aportarle más a ese informe. No sé, a veces yo ok. con esta experiencia, el informe se queda como en un estándar y no muestra, ay, no sé, tengo una sensación ahí rarísima, rarísima. No muestra como Suele la pasar realidad de las precisamente acciones que porque, hace la empresa, ¿cierto? sí, porque a veces pueden pasar varias cosas. Digamos que los dilemas pueden ser varios. Uno, que a veces se comete el error que los informes o los reportes sean de sostenibilidad o de responsabilidad o de gestión ambiental, se convierten en documentos como de informes de gestión, pero vienen siendo sistemas que se convierten en papel, digamos, en simplemente mostrar unos resultados y queda, digamos, como ese sinsabor de que realmente no se están implementando como deberían ser todas las cosas, ¿sí? A veces ocurre lo contrario, que hay muchas cosas para mostrar y no sabemos cómo mostrarlas, ¿sí? Entonces, digamos que lo importante es identificar de qué forma, digamos, se pueden trabajar los diferentes asuntos de interés para poder mostrarlos precisamente en esos reportes. ¿Listo? Bueno, les agradezco mucho a ustedes, disculpen su participación. Entonces, vamos a dar inicio ahora sí al contenido temático. Como objetivo de esta sesión, entonces tenemos específicamente, ay, yo ya inicié grabación, me asusté. Vamos a socializar esos elementos introductorios de la responsabilidad corporativa que están dentro del módulo 1 de la asignatura.
específicamente tenemos estos tres elementos: unos fundamentos de la responsabilidad corporativa, la responsabilidad y sostenibilidad empresarial y la gestión empresarial. Vamos a hablar entonces de esos fundamentos o de esas definiciones. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad corporativa, podemos entenderla desde diferentes términos que se usan, sin importar cuál término usemos: responsabilidad corporativa, responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial. Lo que nos está mostrando es ese actuar y esa posición de la empresa en su relacionamiento con la sociedad. Y cuando hablamos de la sociedad, también hay que involucrar al medio ambiente, porque el medio ambiente es ese entorno, ese espacio donde la empresa desarrolla sus actividades. La responsabilidad corporativa tiene como fundamento específicamente el desarrollo sostenible. Está orientado o está enfocado no solo, a veces se entiende solo como aspectos sociales, pero realmente el desarrollo debe basarse, digamos, el desarrollo como tal que tenga la empresa debe tener unos pilares fundamentales que son estos que se muestran acá, la triada de la sostenibilidad. Yo no puedo tener digamos, cuando yo hablo que sea sostenible, hablo es que sea perdurable en el tiempo. Y para que sea perdurable en el tiempo, entonces es cuando se adopta ese concepto de desarrollo sostenible, para que la forma en la que yo desarrollo mis actividades, como estoy haciendo, digamos, mis procesos, me permita asegurar su disponibilidad en tiempo presente, y para las futuras generaciones también asegurar esa disponibilidad de los recursos y de esas condiciones de vida, por decirlo así, que yo estoy disfrutando. Entonces, el desarrollo de la empresa debe velar siempre por ese desarrollo y contribución desde la dimensión económica, porque pues si no tenemos desarrollo económico, pues si no habría viabilidad de desarrollar la actividad, pero esa viabilidad también se da por una dimensión ambiental. Si yo no cuido esos recursos naturales, esos aspectos ambientales en los que puede impactar mi proceso, mi negocio, pues entonces no voy a, digamos que los recursos como tal que estoy sacando provecho, muy seguramente a futuro no los voy a poder seguir aprovechando. Entonces la empresa como tal, la actividad se va a volver insostenible. Y la dimensión social, reconocer precisamente a esas personas que están en el entorno y personas cuyos, digamos, objetivos es generar una contribución, pero que haya, digamos, un crecimiento y un aporte desde la empresa a esa sociedad. No es solo, digamos, que la sociedad sea considerada, digamos, o solo se tenga en cuenta a los trabajadores como un medio para conseguir, digamos, esos beneficios para la empresa, sino que realmente sea un gana-gana para todos, para la empresa en el aspecto económico, para el ambiente y para el componente social. Adicionalmente, la responsabilidad corporativa es una herramienta de gestión. Es un enfoque de gestión que yo puedo implementar. O sea, yo puedo tener, es la forma, cuando yo hablo de gestión, es la forma como manejo o abordo ciertos temas de interés, ciertos temas que me preocupan o que yo quiero trabajar o con los que yo me he comprometido a desarrollar dentro de mi actividad. Entonces es una herramienta que que está orientando a cómo es ese actuar de la empresa de forma responsable. Es de carácter voluntario, ¿sí? No hay un país hasta el momento en el que se implemente, digamos, como un requisito específico, como un requisito legal, que deban implementar un sistema de responsabilidad, un sistema de gestión de responsabilidad corporativa. No lo existe. Estas son digamos, herramientas que se desarrollan de forma voluntaria por parte de las empresas para mostrar precisamente su comportamiento responsable, cómo es su actuar con ese entorno, con esos actores con los que se involucra, y que a su vez muestran un valor agregado diferenciador. Cuando una empresa demuestra una gestión en términos de responsabilidad corporativa, la empresa puede mostrarse con factores diferenciadores que le apuntan a una mayor competitividad de su negocio. ¿Por qué? Porque la responsabilidad corporativa vela también porque la gestión que está haciendo
de todo su negocio se hace de forma transparente y prácticamente se somete al escrutinio público para que, digamos, para que los actores, los grupos de interés opinen. ¿Sí? Opinen sobre y digamos que tomen, manifiesten su opinión frente a cómo se desarrollan estas actividades y a su vez, pues que la empresa escucha esas opiniones. También se buscan puntos en común de interés a través de los cuales, bueno, cuáles son esos intereses en común que yo tengo con esos grupos de interés y que podemos trabajar en conjunto para buscar ese gana-gana. Y ahí es cuando surgen las alianzas. La responsabilidad corporativa no solamente es hablar de alianzas, de decir yo me alío hago alianza con esta empresa o con esta otra, o voy a aliarme con una comunidad para esto, sino que tiene que tener un propósito mucho más fundamentado. ¿Cuál es ese interés o esas necesidades específicas? Porque una alianza puede ser, digamos, por un interés económico, pero de fondo pueden haber, digamos, otras alianzas en las que, bueno, a mí me beneficia o mi mayor interés, digamos, en este territorio es que las condiciones favorezcan para que me provea unos servicios, por ejemplo, desde los proveedores como tal. Entonces, ¿qué necesitan estas personas, estas poblaciones? ¿Cuáles son sus necesidades o expectativas frente a la actividad de la empresa para encontrar esos elementos en común y decir, venga, trabajemos en conjunto por esto y que esto sea un gana-gana? ¿Sí? Eso es lo que puede lograrse a través de digamos, alianzas. Tenemos diferentes definiciones de responsabilidad corporativa. Tenemos algunas definiciones involucran elementos, digamos, enfocados más a aspectos sociales, otros están enfocados ya, digamos, involucran a los grupos de interés. Entonces aquí tenemos algunas de estas definiciones. Responsabilidad corporativa, por ejemplo, este autor, Dirosi, lo define como el compromiso que tiene la empresa de contribuir al desarrollo del bienestar y al mejoramiento de la calidad, aquí voy a resaltar contribuir, de la vida de los empleados, familias y comunidad en general. Entonces, tiene en cuenta ese reconocimiento no solo de sus empleados, sino de esa sociedad, de las familias, de la comunidad donde se desarrolla esta actividad y de cómo puede contribuir desde su actuar a ese bienestar y mejoramiento de la calidad. Por otra parte, la responsabilidad social también puede definirse como una forma de gestionar una organización. O sea, aquí ya se ve como un enfoque de gestión, ¿sí? A través de la interacción y relación armónica de los diferentes grupos de interés, ¿sí? Entonces tenemos diferentes grupos de interés que ya vamos a ver esta definición y en la que, miren lo que yo les decía anteriormente, dando respuesta a sus expectativas financieras, sociales y ambientales, de manera que se contribuya a ese desarrollo sostenible y a la creación de valor de todo el sistema. Es decir, yo tengo una actividad específica y yo puedo hablar de una cadena de producción, o sea, tengo un producto o un servicio y para ese producto como tal que yo elaboro o ese servicio que brindo, está lo que se denomina la cadena de valor, ¿sí? Yo puedo hablar de una cadena productiva, ¿sí? Puedo hablar de una cadena de abastecimiento, ¿sí? De cómo es mi cadena de abastecimiento, pero cuando yo cambio el término a cadena de valor, es porque yo estoy reconociendo en cada una de esas etapas que tiene digamos, mi cadena productiva, mi sistema como tal, desde la adquisición de las materias primas hasta el consumidor final y hasta la disposición final incluso de ese producto como tal, en el caso que sea un bien. ¿Cómo puedo impactar o cómo estoy impactando en este momento? Si estoy impactando positiva o negativamente. Y si tengo impactos negativos, pues cómo puedo impactar de manera positiva para que precisamente yo esté contribuyendo en esa cadena a generar valor en cada una de esas etapas, a los actores en los que, digamos, hacen parte de cada una de esas etapas de esas etapas de mi sistema de producción, ¿sí? Entonces, aquí miren que estamos hablando de ese enfoque de gestión y adicionalmente estamos hablando de las expectativas. Y quiero aclarar algo aquí, apreciados estudiosos, y es que no podemos confundir la responsabilidad corporativa como un asistencialismo, ¿sí? Porque a veces las empresas
como tal, perdón, algunas comunidades de pronto pueden tener la visión o alguna empresa también puede tener la visión que digamos, al dar, digamos, bonos, asistencias, donaciones, eso es responsabilidad corporativa y no. Realmente la responsabilidad corporativa pues puede, digamos, apoyarse en este tipo de actividades, pero eso no contribuye al desarrollo sostenible, ¿sí? Lo que se busca es identificar cuáles son las necesidades reales de esa población y trabajar en conjunto para estas, para que también ellos sean sostenibles. Si hay una población que tiene, digamos, bajos ingresos y es donde está la empresa asentada, ¿sí? Digamos, hace parte del área de influencia donde se desarrolla una actividad productiva específica, pues digamos que la empresa como tal no puede decir simplemente no, démosles donaciones durante todo el año y con eso entonces ya estamos haciendo nuestra responsabilidad corporativa, sino que lo que analiza realmente es, bueno, ¿cómo se pueden beneficiar mejor estas personas? Quizá a través de brindarles a ellos capacitaciones, formación, digamos, en empresa, en estrategias, digamos, o en requisitos legales para su empresa o animarlos a que formalicen sus empresas, es la forma en la que yo les estoy contribuyendo al desarrollo porque les estoy creando habilidades y competencias para que ellos también tengan su autogestión, su sostenibilidad, que no dependan que la empresa es la que les está dando, digamos, esa asistencia, sino que si la empresa se va, ellos tienen todas las capacidades para ofrecer sus servicios como empresa a otras empresas de la región, ¿sí? Y porque saben, digamos, ya cumplir esos requisitos legales, ambientales. Entonces, es la visión como tal que debe tener la responsabilidad corporativa. Y aquí tenemos otra definición, integración voluntaria, de carácter voluntario, como les he dicho, de parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales, ¿sí? Las necesidades y expectativas que hablamos acá, ¿sí? Y digamos, estas preocupaciones se incorporan a sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores. Entonces, vemos esos elementos que se integran al actuar de la empresa y todo orientado precisamente a ese bienestar, a esa calidad de vida, pero visto desde la creación de valor de todo el sistema. Hasta aquí, apreciados estudiosos, ¿alguna pregunta? No, profe, todo súper claro. Listo, bueno. Cualquier cosa, entonces ustedes ya saben que pueden activar su micrófono si tienen alguna inquietud. Aquí hay algunos antecedentes de la responsabilidad corporativa. No voy a profundizar mucho en ellos porque pues digamos que están ampliados de forma detallada en nuestro material de estudio del módulo 1. Pero sí tenemos que reconocer cuál es el origen precisamente de cómo emergió y cómo ha evolucionado esta responsabilidad corporativa. Cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo, en 1919 es cuando ya se empieza a visualizar, digamos, unas responsabilidades de la empresa, ¿sí? O sea, todo esto, estos eventos, estos hitos, pues son, digamos, son situaciones en las que se crean entidades, organizaciones o se generan directrices desde organizaciones, agremiaciones o cumbres mundiales, cuando hablamos de las Naciones Unidas, frente a las cuales se formulan unos compromisos o se visualiza una necesidad de atender unas problemáticas específicas, ¿sí? Entonces, la creación de la Organización Mundial del Trabajo, pues ese es, digamos, como el punto de partida porque ya se empieza a hablar de una responsabilidad de las empresas. La creación de la ISO, ¿sí? Esta organización internacional de estandarización, de parametrización de muchas normas, sistemas de gestión de la calidad, sistemas de gestión ambiental, de inocuidad de alimentos, de gestión del riesgo, etcétera. Y entre esas también tenemos digamos, este instrumento, digamos, la ISO genera estas normas internacionales para que sean estándares que cualquier empresa en cualquier parte del mundo pudiera implementar y establece entonces cuáles son los estándares o los parámetros que debe seguir una empresa frente a un tema de interés. Gestión ambiental, seguridad y salud en el trabajo, calidad, el de energía, ay, perdón, se me olvidó, el de la eficiencia energética. Bueno, se me olvidaron muchas. Pero digamos que las empresas de forma voluntaria pueden adoptar entonces las normas que ha creado esta institución para, digamos,
implementar diferentes enfoques de gestión y que bajo esos lineamientos que se han definido bajo comités de expertos internacionales, pues yo pueda decir, sí, yo desde mi empresa trabajo la gestión ambiental o trabajo la responsabilidad corporativa o responsabilidad social empresarial porque nosotros implementamos el enfoque de gestión de la ISO 26000, ISO 14001, ISO, sí, o sea, digamos que definimos esos parámetros que no es solo decir, yo tengo responsabilidad corporativa, ok, pero ¿bajo qué parámetros o bajo qué lineamientos? ¿Sí? Porque una empresa que simplemente, digamos, desarrolla actividades de asistencialismo, pues si dice responsabilidad corporativa, bueno, pero hay unos lineamientos generales que hay parámetros que se tienen en diferentes grías y ¿dónde está ese tipo de actuar? ¿Sí? O sea, no es solo lo que yo diga que considere que es ese enfoque de gestión que quiero trabajar. La Conferencia de las Naciones Unidas, ¿sí? Cuando en 1972 se hace la conferencia sobre el medio humano en Estocolmo, ya se empieza a reconocer unas problemáticas a nivel mundial frente a las cuales pues deben atenderse unas situaciones específicas en las que los países miembros deben comprometerse, ¿sí? Cuando se habla de ese compromiso, pues los países miembros que son países digamos que hacen parte de esas conferencias de manera voluntaria, todos los países se unen de forma voluntaria y se comprometen a que lo que se genere, digamos, de acuerdos en esos documentos, los países van a trabajarlo en sus políticas y en sus estrategias de desarrollo, ¿sí? La inversión nacional de empresas y multinacionales de la OCDE, específicamente entonces, digamos que en este hito surge una declaración sobre inversión internacional y las empresas multinacionales y va de la mano, digamos, de esas responsabilidades de las empresas. La Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU, se siguen hablando de esas problemáticas a nivel mundial, pero entonces ya no solo se hablan de problemáticas sociales, sino de las implicaciones ambientales que se tienen. A partir de esto, entonces, se genera el informe Brundtland, ¿sí? Y entonces ya empieza a involucrarse a partir de ese momento, desde 1987, el concepto de desarrollo sostenible, ¿sí? Porque ya, digamos, incluso cualquier actividad, incluso pues la empresa debe velar por el cuidado del ambiente y la sostenibilidad de la misma empresa, hablando ya desde esta visión o desde esta definición de desarrollo, que en desarrollo no solo económico, sino que debe ser sostenible bajo los tres pilares que ya hemos visto. El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, Global Reporting Initiative, digamos, el GRI como tal, se crea en 1997. Entonces, cuando ya nosotros venimos hablando varios años atrás de desarrollo sostenible, pues en 1997 ya dicen, bueno, estamos hablando de desarrollo sostenible, entonces se crea esta organización a partir de la cual define, bueno, definamos cuáles son esos lineamientos o esos parámetros o indicadores bajo los cuales una empresa que diga que trabaja en desarrollo sostenible, pues efectivamente demuestre que sí está trabajando en eso. Entonces, GRI genera estos reportes a través de los cuales de manera voluntaria las empresas pueden hacer sus informes de gestión en las diferentes dimensiones para demostrar cómo tratan esos asuntos de interés para la empresa y cómo están contribuyendo a ese desarrollo, a esa sostenibilidad, ¿sí? El Comité Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial. Entonces, ya en Colombia, específicamente en el año 2004, se empieza a hablar de esa responsabilidad social empresarial a través de esta agremiación. Y la Guía Técnica Colombiana GTC 180 de Responsabilidad Social, que es un referente también nacional, que también puede ser implementado para mostrar esa gestión social. Entonces vemos que existen diferentes instrumentos o estándares nacionales o internacionales a través de los cuales yo puedo gestionar mi responsabilidad corporativa. Algunos tienen un mayor espectro o alcance que otros, ¿sí? ISO específicamente tiene la ISO 26000, que es la que vamos a ver en el segundo módulo. GRI pues tiene los reportes de sostenibilidad o los estándares GRI Standards, que esos se consiguen, digamos, están disponibles, publicados en la página, uno puede descargar los estándares para poder implementarlos, que eso fue pues lo que hizo muy seguramente lo que comentaba Natalia, de quizá tener muchas canas o perder cabello porque por ese proceso de implementación, pero digamos que los procesos son graduales, entonces
Digamos que el que tiene mayor alcance e impacto es GRI. ¿Sí? Realmente, desde mi punto de vista, porque ISO 26000 pues es muy limitado a los aspectos sociales, pero cuando nosotros hablamos de responsabilidad, como les muestro, pues digamos que esos aspectos ambientales también debe mostrarse ese impacto y esa gestión. Y finalmente, entonces, digamos que tenemos también esta guía técnica colombiana, ¿sí? O sea, esta es la guía, el referente, el estándar como tal, que desde eContext se genera para esos aspectos de responsabilidad social. Tenemos otros que no los menciono acá, pero que están en el material de estudio. Por ejemplo, Pacto Global. Pacto Global surge desde el año 2009. Disculpen. Y Pacto Global trabaja o se centra en, digamos, si ustedes consultan en Internet, pueden buscar a Pacto Global Colombia. Entonces, Pacto Global tiene, digamos, unas sucursales regionales a través de las cuales las empresas como tal, se invita a las empresas a que se comprometan con unos, digamos, unos principios, digamos, unos objetivos específicos o por decirlo así, digamos, unos estándares que son 10 principios universalmente aceptados. Esos 10 principios universalmente aceptados son, digamos, unos parámetros que están agrupados desde la protección de derechos humanos, ¿sí? La protección del medio ambiente y la anticorrupción. Y si lo vemos desde la sostenibilidad, pues también protección de derechos humanos estaría, digamos, ese enfoque social, la anticorrupción desde la parte de la gestión económica, también, y pues un componente también social, y el medio ambiente. Entonces tenemos ahí esa triada de la sostenibilidad también desde Pacto Global. Una empresa que quiera hacer parte de Pacto Global, pues digamos, de forma voluntaria, envía una carta a Pacto Global Colombia donde manifiesta su interés en vincularse y hacer parte de ese pacto global, y de ahí en adelante entonces periódicamente de forma anual va a presentar unos reportes, y esos reportes pues van a mostrar cómo fue su gestión en ese año de, digamos, en relación a esos 10 principios universalmente aceptados. Quizá que en este año trabajaron en estos, que el próximo año se van a comprometer, cuáles son los retos, y en todo caso, digamos que cualquier sistema de gestión que se adopte, todos estos sistemas lo que van a tener específicamente son cómo, primero, la descripción como tal de mi proceso, de mi empresa, de mi negocio, quiénes somos, ¿sí? A qué nos dedicamos, cuál es nuestra misión, nuestra visión, digamos como esos elementos generales de estructura de la empresa, cuál es el core del negocio, etcétera. Seguido de esto, digamos que ya se atienden esos estándares, esos lineamientos. ¿Cuál es mi enfoque de gestión para trabajar los temas de las personas? Entonces, no, nosotros contamos con un sistema de gestión de la seguridad en salud en el trabajo, estamos certificados en ISO 18000. 18001, o tenemos, digamos, el sistema de gestión implementado que es el que establece el gobierno nacional. Por este otro lado, entonces tenemos implementado esto, tenemos estos indicadores y tuvimos estos logros en este año. Y lo siguiente es cuáles son nuestros compromisos. Según estos resultados, ¿a qué nos queremos comprometer? ¿A qué queremos llegar? ¿A qué nos queremos desafiar en nuestro próximo, digamos, periodo de gestión? ¿Listo? Digamos que estos son como los elementos claves que se trabajan en cualquiera, digamos, de estos guías o referentes. Ahora pasamos a la definición de los grupos de interés. Y quizá ya el tema de grupos de interés pues no es algo tan desconocido, porque pues como hablábamos, los aspectos de sostenibilidad ya son, digamos, como muy discutidos y se habla en los medios de comunicación, en los procesos de una licitación, o sea, ya digamos que no son temas tan ajenos a nuestros trabajos, ¿sí? Los grupos de interés pueden definirse como, pueden ser grupos sociales, ¿sí? Grupos de personas, individuos también, que sean, y también grupos también, podríamos decir, personas jurídicas, ¿no? Que puedan ser perturbados o impactados, también podríamos decirlo, por la presencia de actividades de una empresa que se clasifican teniendo en cuenta sus intereses. Esta perturbación, quiero hacer la aclaración, que no es necesariamente que me impacte de forma negativa.
podríamos tal vez modificar esta definición como que son grupos, grupos o individuos que son impactados por la presencia o por la actividad que desarrolla una empresa. Entonces ahí volvemos a lo de la cadena de valor. En la cadena de valor yo voy a identificar muchos grupos de interés, desde la misma adquisición de materias primas hasta el consumidor y la disposición final, ¿sí? Entonces yo tengo muchos grupos de interés y yo puedo identificar que para, digamos, en mi relacionamiento con cada uno de esos grupos de interés que están en cada una de esas etapas de mi cadena de valor, pues van a estar especificados, digamos, van a haber unos impactos y los impactos pueden ser de tipo positivo o de tipo negativo. Entonces, yo personalmente cambiaría, digamos, esta definición como tal que tenemos en términos de perturbación. Ahora hay que pasar a un elemento que es importante dentro de la responsabilidad social corporativa y es que está fundamentada en la ética, ¿sí? Este es un principio rector de la responsabilidad corporativa. ¿Y qué es la ética? La ética como tal es la forma como, bueno, yo puedo definirla como el estudio de la moral, ¿sí? Pero básicamente lo que me muestra es, estudia. La ética estudia o rige lo que son los buenos comportamientos guiados por principios morales. Es decir, yo puedo tener unos valores que son los que fundamentan, que construyen, digamos, que están construidos a partir de esa moral, lo que yo considero que es bueno y lo que considero que es malo. Estos principios morales van a ser muy diferentes según ese contexto donde yo estoy, digamos, donde yo vivo, ¿sí? No es lo mismo que yo hable de una ética o de qué es bueno, esos principios, esos aspectos que son buenos digamos, que son buenos en una cultura oriental que en una cultura occidental, ¿sí? Entonces, esos aspectos sociales, políticos, económicos, culturales, van a influir en esa, digamos, en esa ética. Por eso, digamos que la ética estudia precisamente cómo es ese buen comportamiento, y se deja entre comillas, porque varía. Puede variar desde un grupo o una comunidad en particular. Entonces, estudia lo que es bueno o lo que es aceptable para un grupo en particular, ¿sí? Y digamos que la ética entonces ya es la práctica de esos principios morales, ese actuar continuo, digamos, constante de mantener ese comportamiento en mi día a día, ¿sí? Digamos, es el comportamiento reiterado de esos principios morales o lo que yo represento en mi valor. Y la ética, entonces, digamos que podemos verla desde diferentes ámbitos o tenemos diferentes tipos de éticas. Una de las éticas que, por ejemplo, yo puedo ver que sería transversal a las que les estoy exponiendo acá es la ética ambiental. Y esa va también mucho, aunque no está expuesta acá, va muy de la mano desde la responsabilidad corporativa, porque la ética ambiental busca entender y analizar esos comportamientos o relacionamiento, sea de una persona, de un grupo social o de una empresa con el entorno. Cómo están siendo mis comportamientos o mi actuar con ese entorno que me provee, digamos, ciertos beneficios y cómo lo estoy impactando en él. Reconocer, digamos, todos esos aspectos que me impactan. Y también, entonces, desde la responsabilidad corporativa, se habla entonces también de una ética profesional, una ética empresarial, ética laboral y código de conducta. Hasta aquí quisiera preguntarles a las asistentes, a Natalia y a Ana Milena, si ha sido todo claro o si tienen alguna inquietud. Todo clarísimo, profe. Vale, perfecto. Listo. Entonces Sí, muy empezamos. claro. Gracias. Vale, listo. Entonces seguimos con ética profesional. ¿Qué es la ética profesional? Pues está relacionado con el actuar de la persona en su profesión, ¿sí? Cómo, digamos, está fundamentada por los valores que se especifican por una profesión. Es la ética que rige a una persona o que sigue a una persona desde el ejercicio de su profesión. Es decir, cómo ejerce su profesión de forma correcta, ese bueno, entonces aquí lo entendemos como de forma correcta y existe, digamos,
lo que muestra es que su trabajo, su ejercicio profesional sea un trabajo transparente y responsable, y existen códigos deontológicos, los códigos profesionales de las diferentes disciplinas que ya establecen cuál es, digamos, esa ética de esa profesión, porque existen, digamos, dilemas éticos, existen, digamos, situaciones en las que es difícil tomar una decisión frente a algo que yo deba hacer, porque una situación puede ser buena, otra puede ser mala, o las dos sean malas, pero ¿cuál es el correcto actuar? ¿Sí? Ese tipo de dilemas se pueden presentar, y digamos que los códigos deontológicos pues rigen precisamente cuáles son esos lineamientos de esa ética profesional, porque digamos que la ética, el actuar de, digamos, esos lineamientos de ese buen actuar o actuar correcto de un ingeniero ambiental, pues digamos que esos lineamientos, aún hay unos principios, unos valores morales, pues que nos rigen a todos desde la ética personal, pero a nivel profesional, pues esos conflictos que puedan presentarse van a ser muy diferentes. Por ejemplo, los míos como ingeniera ambiental a los que tenga Natalia como desde la parte de marketing y mercadeo, por decirlo así. Pasamos entonces a la ética empresarial. Entonces, como su nombre lo indica, el actuar correcto de la empresa, ¿sí? ¿Cómo actúa la empresa? ¿Cómo es el actuar de la empresa? Son los principios orientadores. ¿A qué debe apuntar esa ética empresarial? Y miren que ahí es donde yo les digo que está ese relacionamiento, esa importancia con la ética ambiental. Debe procurar trabajar por preservar el medio ambiente, debe estar orientada a defender la comunidad, debe estar también fundamentada en humanizar la empresa, en reconocer que cada uno de sus trabajadores no es una fuente de trabajo, no es un insumo para obtener su producto, sino que realmente son actores de la sociedad, son personas que tienen, digamos, algunos intereses, tienen sueños, tienen deseos de salir adelante, de crecer, tienen anhelos de crecer en la empresa. Entonces es reconocer cómo hago mi relacionamiento con todos esos grupos de interés, ¿sí? Cómo me comporto con cada uno de esos grupos de interés. Y los grupos de interés, entidades financieras, actores políticos, gobierno nacional, agremiaciones, ¿qué más les puedo decir de grupos de interés? ¿Cómo me relaciono, digamos, con las comunidades, organizaciones de la sociedad civil, la comunidad específica de mi área de influencia, mis trabajadores? Estoy reconociendo cada uno de esos actores con los que yo tengo relacionamiento. Entonces, ¿cómo me comporto con ellos? Busco promover actitudes o relaciones de confianza, ¿sí? De responsabilidad, o quizá de algún engaño con un consumidor. Trato de ocultar información del producto que pueda afectar, digamos, la seguridad o el bienestar de ese consumidor, o busco precisamente asegurar mi comportamiento transparente para promover y fortalecer ese relacionamiento de confianza y mostrar esa responsabilidad que se tiene. La moral, ¿sí? Pues aquí está, digamos, como cuáles son esos principios, esos valores de la empresa, los valores centrales de la empresa, esos valores que hacen parte del ADN de la empresa, que son incorporados y son, digamos, promovidos desde el gobierno corporativo hasta cada uno de los trabajadores que hace parte de esa organización. Digamos, la confiabilidad en la información que se presenta, las decisiones que toma, que son orientadas a contribuir, digamos, en no solo que sean decisiones que beneficien a la empresa, sino que sea a partir de, digamos, de ese reconocimiento de cuáles son esas necesidades, expectativas, pues cuáles son esas acciones que yo puedo tomar, o esas tomas de decisiones frente a, digamos, a esas necesidades y expectativas para tener un gana-gana, ¿sí? Y entonces aquí vamos analizando precisamente esos relacionamientos de la empresa con sus grupos de interés. Y ya pasamos a la ética laboral. Digamos que la ética laboral ya es específico de ese contexto organizacional, de cómo yo me relaciono a nivel de la empresa, ¿sí? La empresa tiene unos valores específicos, lo que les decía, esos valores centrales de la empresa, esos principios rectores que tiene la empresa, y frente a esos valores, pues se hacen referencia de unas características específicas que se espera que cada uno de sus trabajadores los tengan, que hace parte de su ADN, del ADN de la organización, ¿sí? Entonces, frente a esas características específicas, se espera que todos digamos que cada uno de sus trabajadores las tengan, las promuevan en sus relacionamientos, en su actuar día a día, de forma que
la empresa pueda cumplir esa misión y visión que tiene. Entonces, hay una responsabilidad, un respeto entre cada uno de sus trabajadores y se promueve, digamos, un comportamiento íntegro en su actuar. Y ya finalmente, entonces, pasamos a los códigos de conducta. Los códigos de conducta también vienen siendo unos instrumentos de gestión, ¿sí? Y estos muestran también, están muy relacionados precisamente con ese actuar de cómo debe ser ese relacionamiento o ese actuar al interior de la empresa, y se especifican todos esos valores y principios de la organización bajo los cuales se debe regir esa conducta al interior y con ese relacionamiento también externo de la organización, ¿sí? Se promueve una comunicación efectiva, ¿sí? Se facilita, es un instrumento claro, legible, digamos que es entendible por cada uno de los trabajadores sin importar cuál es su formación. Se especifican entonces cuáles son esos valores y principios, como les digo. Se establece una responsabilidad clara de cada uno de esos trabajadores, de cada uno de esos involucrados, de cuál es ese correcto actuar, lo que se acepta, lo que se rechaza en comportamientos, digamos, en esas políticas de si se aceptan regalos, donaciones o no, temas de anticorrupción, digamos, es cómo debe ser entonces ese actuar. Esto es un documento como tal que va a tener la empresa que es a modo explicativo, ¿sí? Presenta entonces todos esos elementos orientadores de esas responsabilidades de cada uno de esos actores o partes interesadas y también se establece cómo se va a monitorear, cómo se va a hacer seguimiento a esos lineamientos que se especifican como los que se aceptan y los que no se aceptan, ¿sí? Y también tiene espacios o procesos para retroalimentación y difusión. Todo esto para mostrar un proceso de transparencia en la organización, ¿sí? Yo como empresa voy a buscar siempre una gestión transparente de mi actuar y que va a ser transparente precisamente a través de este tipo de instrumentos. Listo, entonces aquí ya es cuando podemos hablar de la gestión de las empresas, ¿sí? Porque, bueno, hemos visto, digamos, algunos enfoques, algunos instrumentos, pero tenemos que ver cómo es la gestión empresarial. Entonces, yo les decía al inicio que anteriormente, muchos años atrás, el paradigma de la empresa era simplemente implantarse en un lugar, hacer provecho de esos recursos naturales, tomar, digamos, sacar provecho de ellos para transformarlos, tener sus insumos, materias primas, obtener, digamos, los productos que se comercializan, obtener la utilidad y simplemente, digamos, como que no asumir una responsabilidad por esos, digamos, por las consecuencias en ese entorno, sea, digamos, la comunidad que está ahí, sus trabajadores y el entorno. Entonces, que pueden quedar pasivos ambientales, se genera contaminación, no se asumía la responsabilidad de esa contaminación y quienes terminaban pagando, digamos, como se dice coloquialmente, los platos rotos, pues es la comunidad que tenía que sufrir la contaminación derivada de esa empresa. Eh, la responsabilidad de la empresa entonces ha evolucionado y ya entonces se habla de esa responsabilidad de la mano de la sostenibilidad empresarial. Si yo quiero perdurar en mi negocio, ¿sí? Aquí es cuando cambia el paradigma. Si yo quiero que mi negocio sea perdurable en el tiempo, pues debo velar porque mi actuar sea responsable en las diferentes dimensiones para que en ese mismo gana-gana, de forma continua, en el presente y en el futuro, yo pueda asegurar la disponibilidad de esos recursos para que mi negocio siga desarrollándose, ¿sí? Y aquí vemos entonces un ejemplo en aspecto ambiental de cómo ha evolucionado la empresa, esa forma de pensar de las empresas en relación al medio ambiente. Ha pasado de ser reactiva a ser proactiva, ¿sí? Antes no había una preparación. No había preparación de las empresas y simplemente quizá existían normas, pero digamos que no había una exigencia fuerte para el cumplimiento de esas normas, ¿sí? Se generaban residuos y se generaban contaminación. Posteriormente se fueron fortaleciendo esos requisitos legales, esas normas como tal, para que cumplieran las empresas, entonces ya las empresas se ven en la necesidad digamos, de hacer una control de la contaminación para cumplir esos requisitos legales
legales que se estipulan, digamos, en el territorio nacional, ¿sí? Pero ese control de la contaminación es, bueno, ok, bueno, yo genero contaminación con mi actividad, entonces pues instalemos una planta de tratamiento y con eso entonces pues nuestro proceso seguimos desarrollándolo tal cual y simplemente con la planta de tratamiento estamos cumpliendo con un requisito y ya entonces pues digamos que no tenemos problema con la autoridad ambiental, ¿sí? O sea, es reactivo, simplemente control al final del tubo. Ya después empiezan a implementarse enfoques preventivos, ¿sí? Estos enfoques preventivos vienen de la mano de enfoques de gestión como los sistemas de gestión ambiental y como estrategias como la producción más limpia. La producción más limpia es una estrategia de preventiva, netamente preventiva, porque lo que está orientada es a reducir costos, es aprender a hacer mi proceso, pero los recursos como tal que empleo, aprender a hacer más con menos, ¿sí? Las empresas como tal empiezan a entender desde la producción más limpia que una contaminación, la generación de un residuo o una contaminación específica, un impacto ambiental que yo esté generando en el ambiente es una eficiencia de proceso, ¿sí? No es simplemente, pues yo contamino porque es lo que genera mi proceso, no, sino que si yo estoy contaminando es porque mi proceso es ineficiente. ¿Y eso qué quiere decir? Que estoy perdiendo recursos económicos. ¿Recursos económicos en qué? En quizá las materias primas que yo esté desperdiciando, recursos económicos que también quizás sean lo que yo tengo que, en los costos que tengo que incurrir para poder tratar y disponer correctamente de esos residuos peligrosos o para poder tratar el agua que estoy contaminando, ¿sí? Son ineficiencias porque si simplemente mi proceso fuera más limpio y más eficiente, pues no genero esa contaminación y por lo cual pues no tendría que incurrir en costos asociados a esa correcta disposición y tratamiento de esos residuos. Los sistemas de gestión ambiental, pues son, digamos, esos enfoques de gestión a través de los cuales la empresa quiere evaluar o bueno, y procura gestionar los aspectos ambientales en los cuales, digamos, se generan impactos significativos y mostrar su desempeño ambiental de forma que bajo un enfoque PHBA se pueda hacer una mejora continua y cada vez ir mejorando sus resultados, su desempeño ambiental, que si ya hemos logrado unos buenos resultados, pues vamos por más. ¿A qué queremos apuntarle más? ¿A qué queremos contribuir? Y ya entonces es cuando empieza a evolucionar mucho más la visión de las empresas desde un enfoque proactivo. Es decir, la empresa ya no solo es estoy cumpliendo con lo legal, estoy ahorrando en mi, digamos, en mis procesos porque pues digamos que tengo un buen desempeño ambiental, sino que si estamos haciendo las cosas bien, no quiere decir que no podamos hacerlas mejor y que no podamos contribuir, digamos, a esas mejoras, digamos, a esos impactos como tal del ambiente, que no solo es evitar o reducir impactos negativos, sino qué impactos positivos incluso puedo yo ocasionar. Entonces, ya hablamos de la evaluación de ciclo de vida y esto va muy de la mano, digamos, como de esa cadena de valor o de esa cadena de abastecimiento, porque yo analizo todo mi proceso desde la adquisición de las materias primas, como les digo, hasta el consumidor y la disposición final, y yo identifico en qué puntos estoy ocasionando, digamos, impactos negativos, en este caso ambientales, ¿sí? Y estos impactos negativos ambientales me va a permitir identificar en qué etapas o en qué actividades puedo repensar mi proceso, rediseñar mi proceso, hacer cambios operativos, cambiar de estrategias, para que de esta forma yo reduzca ese impacto o prevenga ya, digamos que no vaya a ocurrir ese impacto o quizá convertirlo en un impacto positivo, ¿sí? Tratar de hacer algo que en vez de hacer daño a ese grupo de interés específico que estoy afectando, pues sea una oportunidad para generar valor en esa cadena de valor, ¿listo? También hablamos del ecodiseño, repensar mi producto, un empaque que contamine menos para ese producto como tal que estoy comercializando. La responsabilidad empresarial extendida. Esta responsabilidad empresarial extendida se ve mucho desde los programas de postconsumo que tenemos en el país. Yo elaboro un producto que es un consumo, digamos, ampliamente demandado por parte de la población y ese producto genera, pues tiene ciertos efectos ambientales. Si yo, no sé, yo elaboro un producto, un insecticida, un plaguicida, que es el que usan las personas, digamos, en sus vacaciones
certificaciones, pues yo debo ser consciente de los efectos ambientales que tiene ese producto hasta la etapa final. Entonces ya viene la responsabilidad extendida de ese productor, porque mi responsabilidad está en cómo voy a contribuir yo para que ese consumidor no disponga incorrectamente en relleno sanitario y que esos plaguicidas afecten al ambiente, sino que lo disponga correctamente dentro de una cadena de gestión que incluso es una logística inversa para que el productor como tal pueda aportar a esos residuos como tal que generan, que tienen características peligrosas, pues cómo pueden aportar esos residuos a específicamente a la, digamos, a que se dispongan correctamente, ¿sí? ¿Cómo puedo influir a que ese consumidor lo disponga correctamente? También podemos hablar de contabilidad medioambiental integrada, procesos de ecoeficiencia, ecoefectividad, diseño para la sostenibilidad y todos estos elementos, digamos, que son el cómo vamos más allá, queremos, digamos, contribuir más allá, aunque ya estamos cumpliendo con los requisitos legales básicos que se establecen, digamos, frente a esos compromisos. Y ya entonces vemos aquí que la empresa responsable y sostenible pues tiene unos fundamentos específicos, una creación de valor, apertura y sensibilidad hacia el entorno, sentido de comunidad, una capacidad innovadora, una consideración de largo plazo y que entonces a través de estos fundamentos se pueden, digamos, tomar esas decisiones o estrategias a nivel de la organización. Esto lo pueden ustedes revisar un poco más a nivel, digamos, del material de estudio, junto con los valores y principios que derivan precisamente de todos estos fundamentos de la empresa. ¿Listo? Y aquí tenemos algunos beneficios de esa implementación de la responsabilidad corporativa, que ya hemos mencionado algunos de ellos. La oportunidad de competitividad, la fidelización de nuestros clientes y de nuestros grupos de interés, ese relacionamiento confiable, nuevos mercados, el cumplimiento normativo, el reconocimiento de lo que hace la empresa, porque puede ser eso hace parte de la imagen, de la reputación de la empresa, reducción de costos de operación, disminución de peticiones, quejas y reclamos, buen clima laboral y comunicación, entre otros aspectos. Y bueno, me excuso por tener que acelerar un poquito, pero debemos revisar las actividades evaluables. Entonces, pues vamos a revisar ya en mayor detalle ustedes en el material de estudio estos aspectos. Ahora bien, existen entonces unas materias fundamentales de la responsabilidad social. Esos fundamentos, esos temas, digamos que son fundamentales en los cuales debe trabajar una empresa para la responsabilidad social. Eso, y son entonces 7 materias fundamentales que están fundamentadas en aspectos económicos, de salud y seguridad, de la cadena de valor, balance de género y comunicación con partes interesadas. Estos son los asuntos fundamentales que yo debo velar por trabajar en una organización. Cuando yo hasta ahora estoy empezando a trabajar la responsabilidad social, pues no puedo ser ambicioso de trabajar todos a la vez. Entonces, identificamos precisamente cuáles son esos que se deben priorizar según, digamos, esas necesidades o los intereses de la empresa, la visión corporativa y también de esos grupos de interés, cuáles son esos aspectos prioritarios frente a los cuales entonces yo pueda desarrollar, digamos, empezar a implementar algunas prácticas laborales, que voy a trabajar en derechos humanos, en prácticas justas de operación, por ejemplo, pagos justos, pagos oportunos a nuestros proveedores, ¿sí? De participación activa y desarrollo de la comunidad, gobernanza de la organización, es decir, la toma de decisiones de esa alta dirección, asuntos de los consumidores y medio ambiente. Esas son las 7 materias fundamentales que tienen nuestro, digamos, la responsabilidad social. Cuando yo voy a empezar a trabajarlo, pues es lo que se llama a nivel de sostenibilidad, de los reportes de sostenibilidad, es cuando se hace el análisis de materialidad. Esto no implica que, digamos, bajo todos los estándares, o sea, como ISO 26000 se manejen, pero pues aprovecho a compartirles eso de cómo se trabajan desde los informes de sostenibilidad. Entonces, tenemos un análisis de materialidad que lo que me permite es a través de diferentes estrategias como grupos focales, encuestas, digamos, se pueden establecer cuáles son esas estrategias a través de las cuales yo le voy a preguntar a mis grupos de interés frente a estos temas que son de interés para mí, cuáles son de interés para ellos. Ustedes den una escala, por favor, a estos temas, ¿sí? Entonces, para algunos grupos de interés, un asunto es más importante que otro, entonces se hace una calificación, una priorización
Y el análisis de materialidad lo que me permite entender son esos intereses en común a través de los cuales yo voy a participar o voy a trabajar digamos, en mi gestión, ¿sí? ¿Cuáles son esos intereses que son en común para mis grupos de interés y para mí? Entonces, normalmente se hace la calificación de cuál es la importancia para esos grupos de interés y cuál es la importancia para el negocio específico, la organización. Frente a esa calificación, digamos, ese relacionamiento de ese puntaje que se obtiene, pues yo voy a tomar este cuadrante superior derecho y voy a decir, yo voy a enfocarme en este periodo de gestión, en estos asuntos materiales, porque estos asuntos son los que son de interés tanto para mí como para mis grupos de interés, ¿sí? Ahí es donde vemos que ese gana-gana, que no solo es lo que a mí me interesa, sino los tópicos que son relevantes para todos, ¿listo? Y ya entonces pasamos a qué es la gestión empresarial. La gestión empresarial, digamos, viendo, digamos, esos aspectos de la toma de decisiones, la gobernanza, los aspectos de la sociedad y el medio ambiente, entonces debe estar orientada a la gestión responsable de la innovación, gestión de la innovación de ecoeficiencia y la relación empresarial con los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando estamos hablando entonces ya de esa responsabilidad social, como vimos en el proceso de evolución de esos temas, pues el desarrollo sostenible viene a ser un factor crítico para esto, ¿sí? Porque ese desarrollo sostenible debe estar orientado a que se contribuya a cómo estamos haciendo, digamos, este trabajo, cómo podemos contribuir a esos objetivos en común que se tiene de las naciones, esa invitación global que se hace a todas las, digamos, al sector privado, al sector público, a la academia, incluso a las organizaciones de sociedad civil, a que todos en verdad contribuyan a estos compromisos, a estas metas específicas que se tienen en la Agenda 2030. Es decir, de aquí al año 2030, de esto es lo que vamos a hablar, de cómo estamos contribuyendo a cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible. Hasta aquí, apreciados estudiosas, ¿hay alguna inquietud? No, pues para mí todo muy interesante y nuevo, Sí, muy entonces chévere. vamos bien, sí. Vale, me excuso con ustedes, pero es que desafortunadamente hoy tengo que dirigirme hacia la sede de Cajicá, un trámite a la universidad y por eso pues no me puedo extender porque si no llego antes de mediodía y mejor dicho pues pierdo digamos el trámite que tengo que hacer en la universidad. Por eso no podemos continuar con el tema, pero créanme que cualquier inquietud que ustedes tengan con gusto podemos resolverla. Por eso voy a dejar digamos el contenido temático hasta acá. Traté de que fuera mucho más ampliado a lo que ustedes se encuentran en el módulo y entonces ya con esto ustedes van a poder plantear las actividades evaluables que vamos a desarrollar en nuestro módulo, ¿vale? Entonces voy a compartirles acá la pantalla de nuestra aula y recordemos entonces, apreciados estudiosos, que en nuestro plan de formación tenemos dos actividades evaluables en nuestro módulo. Primero, la evaluación del módulo 1, que está disponible desde el pasado 24 de mayo al 7 de junio, lunes 7 de junio a medianoche. Para esta evaluación, la recomendación es que ustedes se fundamenten en el material de lectura, el PDF que está en el aula del módulo 1, sobre el cual se formulan las preguntas que aparecen acá. ¿Listo? La actividad 2 específicamente es un foro de indicadores de responsabilidad social corporativa en una organización y está disponible desde el próximo lunes 31 de mayo hasta el 14 de junio a medianoche, lunes 14 de junio a medianoche. Entonces, vamos a dirigirnos a la pestaña de módulos. Vamos a dirigirnos específicamente bueno, aquí tenemos la evaluación módulo 1, se especifica que entonces son 10 preguntas tipo Saber Pro, se tienen 50 minutos para presentarlo y ya entonces ustedes pues tienen que haber leído, mucho ojo, el material de estudio. Este es el que sí o sí deben ustedes leer para poder dar respuesta a esa evaluación y estudiarlo, digamos, analizarlo para poder presentar la evaluación. Y tenemos entonces el foro. Vamos a explicar el foro, que tiene como competencia a desarrollar que ustedes identifiquen cuáles son esos principios que orientan el ejercicio de la responsabilidad corporativa y el desarrollo de la ética empresarial con el fin de evaluar el desempeño ambiental socialmente responsable de una organización. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Es una actividad de tipo individual,
perdón, voy a mirar acá cuántas personas son. Sí, somos muy poquitas personas, a no ser que, bueno, yo les propongo a ustedes que si ustedes quieren animarse a consultar, perdón, a desarrollar la actividad de forma en grupo, en parejas, pues las animo a que lo hagan, porque realmente trato de hacerlo, a que se animen a hacerlo en parejas, aunque es un grupo pequeño, pero serían pares, para que se conozcan, participen e integren, digamos, esas experiencias, esos conocimientos que tienen desde su ejercicio laboral a una actividad específica. Si ya ustedes lo desean hacer, porque también entiendo desde la actividad que ustedes específicamente desarrollan en sus trabajos, pues este trabajo, este material también les sirve mucho a ustedes en ese proceso de diagnóstico de cómo estamos en esos indicadores de responsabilidad social corporativa en las empresas en las que están trabajando. Entonces, pues quizá digamos, no acepten esta invitación, pero está la alternativa si lo quieren aceptar. Entonces, primero, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a realizar una presentación de la organización, una presentación en PowerPoint, donde ustedes, la empresa donde ustedes trabajan o la empresa como tal que seleccionen, entonces van a hacer una consulta, sea porque ustedes conocen a la empresa o en la página web. Van a identificar la misión, la visión y el organigrama de la empresa. Van a identificar y describir cuáles son esos grupos de interés que tiene la organización, grupos internos y grupos externos. Van a identificar y mencionar cuáles son esos principios éticos que rigen la organización. Y posteriormente, entonces van a hacer una evaluación de cumplimiento de los 10 principios universalmente aceptados por Pacto Global en el marco de las 7 materias fundamentales de responsabilidad social empresarial bajo un listado que se expone en este archivo Excel. Ustedes van a descargar, pueden descargar este archivo Excel aquí, digamos, yo voy a descargarlo para mostrarles a ustedes y creo que entonces voy a compartir más bien aquí en escritorio para que podamos pasar de una página a otra fácilmente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar frente a esos elementos que tiene la empresa, sea en su página web o porque conocen, digamos, porque trabajan dentro de la empresa, vamos a identificar cómo están cumpliendo esos lineamientos, esos principios específicos que se han establecido y están categorizados dentro de las 7 materias fundamentales, ¿sí? Vamos a dirigirnos a este archivo, perdón un segundo, aquí ya lo descargué, entonces aquí lo tenemos. Y tenemos entonces acá que tenemos los 7 principios, ¿sí? Gobernanza, derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, y vamos a identificar cuál es el indicador que vamos a evaluar, ¿sí? Si la empresa cuenta con un mecanismo para identificar y dar cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables. Entonces, si sí lo cumple, ok, es tal documento, tal evidencia, tal instructivo, sí, tal política, ¿sí? Ustedes van a identificar cómo se evidencia que sí cumple con esto. Y si no lo cumple, pues entonces no se encuentra y marcan que no. ¿Listo? Los derechos humanos, lo mismo. Vamos a revisar estos. Vamos a revisar estos aspectos de prácticas laborales, medio ambiente y prácticas justas de operación, asuntos de consumidores y en relación a la comunidad, que solo son 2. ¿Listo? Entonces, frente a esos elementos que ustedes encuentran publicados, pueden consultar si tienen informes de gestión o los mismos reportes de sostenibilidad, si lo hacen, digamos, bajo la metodología GRI. Ustedes verifican cómo la empresa está mostrando que específicamente está cumpliendo con ese requisito y lo dicen, digamos, a través de tal política, a través de tal programa, tal documento, etcétera. ¿Listo? Listo. Una vez entonces hacen esa evaluación de estos requisitos, entonces van a elaborar una reflexión sobre el diagnóstico que ustedes realizaron, ¿sí? Van a indicar cuál es su percepción acerca del grado de presencia de prácticas socialmente responsables de la organización. Entonces, ustedes, ¿cómo es ese grado de percepción? Entonces, ustedes pueden decir, no, realmente, digamos, en los asuntos, en las materias fundamentales, se encuentra que la mayoría, digamos, están en el cumplimiento de estos principios es menos del 50%, o realmente se evidencia que se están estableciendo, digamos, estrategias en todas las materias fundamentales y que tienen, digamos, un buen cumplimiento por lo que ustedes alcanzan a identificar de ese diagnóstico. Ustedes manifiestan su opinión en relación a esto. Y de las materias fundamentales, entonces, ¿cuáles son las que se destacan por su materialización? Entonces, ¿cuáles son las que tienen un mayor cumplimiento en esos? ¿Cuáles son las que tienen, digamos, no sé, medio ambiente definitivamente es muy claro y cumple
cumple con los requisitos, los principios como tal que se especifican en esta lista de chequeo, ¿sí? Ese es el análisis que ustedes van a hacer. Posteriormente van a hacer hacer una búsqueda en la biblioteca de la Universidad Manuela Beltrán, identificando 2 libros o artículos científicos de las bases de datos de la biblioteca, en el cual digamos, el contenido esté relacionado con los temas de la actividad, ¿sí? Con este aspecto, responsabilidad social corporativa, las materias fundamentales, ¿sí? Y entonces, frente a ese, ustedes van a filtrar la opción de libros electrónicos y recursos electrónicos y van entonces a seleccionar, digamos, de estos textos, palabras claves utilizadas en la búsqueda, nombre completo del autor, fecha de publicación, nombre del artículo o libro y nombre de la base de datos del recurso bibliográfico. Como yo les mostré, digamos, ¿esto para qué es? Para, digamos, hacer una participación en el foro. Ya les voy a explicar, digamos, aquí les indico cómo deben de realizar la búsqueda. Y finalmente, entonces, ustedes lo que van a hacer es una segunda participación en el foro de uno de sus compañeros respondiendo a las siguientes preguntas. Entonces, siendo usted parte de un grupo de interés externo, van a revisar la presentación que hace su compañero, ¿sí? Y frente a esa presentación que hace su compañero, van a opinar, porque esa presentación está publicada en el foro, ustedes van a opinar si existe coherencia entre los elementos que expone la organización en relación a esa responsabilidad social corporativa y los impactos de su gestión en la esfera, digamos, de influencia de los grupos de interés. O sea, ustedes como grupo de interés externo ven que sí se está teniendo en cuenta, digamos, esos impactos de la gestión, ustedes sintiéndose como grupo de interés o quizá que no se está mostrando mucho. Y finalmente van a sugerir a ese compañero 2 fuentes de consulta que hayan identificado en el ejercicio de la búsqueda de recursos de la biblioteca que puedan ser útiles para el desarrollo del trabajo con los datos indicados en el punto interior. Entonces, del ejercicio de esta búsqueda van a seleccionar 2 recursos que van a sugerirle a su compañero en la segunda participación. Ahora entonces, ¿qué es lo que van a entregar? Primero, ustedes van a elaborar un video haciendo esta socialización precisamente de este ejercicio que desarrollan, dando respuesta a estas preguntas, ¿sí? Y ese video como tal lo van a publicar, pueden publicarlo, digamos, en video público o si lo desean en video oculto a través de YouTube, digamos, en la guía didáctica hay un tutorial específicamente para eso y van a incluir entonces el link de su video específicamente y la presentación en PowerPoint junto con el archivo Excel diligenciado. La primera participación son estos 3 elementos. Y finalmente, la segunda participación, donde van a retroalimentar al compañero respondiendo esta pregunta y van a sugerirle 2 textos. Vamos a dirigirnos aquí a módulos para poder explicarles dónde aparecen esto. Miren, aquí hay videotutoriales para grabar pantalla de computador y publicar videos en YouTube. Y aquí hay videotutoriales para, el primer videotutorial es de cómo filtrar los recursos electrónicos, este primer video, que es muy corto, solo son 4 minutos para filtrar recursos electrónicos en la biblioteca virtual y que entonces ustedes puedan depurar la información para esa búsqueda. Y como les mostré al inicio en la bienvenida y guía didáctica de la biblioteca virtual, que ustedes, digamos, hacen una búsqueda y cómo identifican en qué base de datos está, digamos, este documento. Entonces, lo que ustedes van a hacer, nuevamente entonces se los presento acá, es que ustedes, digamos, van a tomar este libro electrónico, por ejemplo, hacen clic en el título, aquí encuentran toda la información detallada y aquí en la parte final les dice en qué base de datos está este libro de la biblioteca. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, apreciados estudiosas? ¿O pasé muy rápido? La Un actividad. poquito, No, no profe. sé. Yo me perdí un poquito en la explicación. O sea, PPT para lo de la empresa, ¿cierto? El análisis de la empresa. El Ah, Excel con la evaluación. así es. Eh, el de los libros electrónicos no lo entendí muy bien. Mira, ¿Es en dónde va? la ¿O ese primera cómo te lo es presentamos? un foro, ¿sí? En los foros normalmente siempre debemos hacer 2 participaciones. En la primera participación, ustedes van a publicar estos 3 elementos. Ustedes tienen una presentación de PowerPoint con los Ujú. elementos que se trabajan aquí, ¿sí? Y ustedes van a grabar un video haciendo la socialización, van a exponer su trabajo, ¿sí? Dando Ah, respuesta precisamente a estos elementos. Es una exposición, ¿sí?
Y entonces van a incluir el link del video para yo poder ver su exposición, la presentación en PowerPoint para yo también revisar esta presentación y el archivo Excel diligenciado que es el soporte del análisis de lo que ustedes presentan en esta presentación en PowerPoint. ¿Sí? Ahora, la segunda participación en el foro van a buscar la publicación de un compañero del aula, ¿sí? O de una compañera porque creo que predomina el género en este grupo. Entonces, frente al trabajo que hace tu compañera, vas a responder este último punto, ¿sí? Vas a retroalimentar en el foro a una de tus compañeras y vas a dar respuesta frente a la exposición que ella hace, vas a ver su video y vas a manifestar tu opinión como grupo de interés externo, ¿sí? Dando respuesta a esto. Y como segunda medida, le vas a decirle, adicionalmente, estimada Natalia, te voy a recomendar dos libros de consulta que están disponibles en la biblioteca virtual. Entonces, como tú hiciste este ejercicio, le vas a indicar esa información detallada de esos recursos que tú encontraste que pueden servir para enriquecer la temática. ¿Sí? Listo. Esto es para promoverle, para que ustedes, digamos, como que empiecen a habituarse a cómo hacer las búsquedas de estos recursos en la biblioteca de la universidad. Si tienen alguna pregunta, profe, no pude ubicar dónde es que está lo de la base de datos, me consultan, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Listo. Vale. Yo sé que esta actividad empieza el 31, pero voy a dejarla disponible desde ya para que ustedes, si lo desean, puedan consultarla desde este mismo fin de semana para poder descargar el archivo y que puedan ir revisándola si así lo desean. ¿Listo? Profe, y otra pregunta que yo te tenía es que para el preciso el 7 de junio me tienen como 5 trabajos ya también. ¿Hay forma de aplazarlo un poquito, así sea un día? No sé si mi compañera Ana Milena está de acuerdo o si no hay ningún problema, pues no, lo dejamos para ¿Qué esa fecha los actividad? 4. La 7 de junio es la evaluación. Sí. Ok, hazme la solicitud por correo. Yo para poder hacer modificaciones de ampliaciones necesito el Por soporte. correo. Entonces, si tú Listo. quieres, hablas como portavoz de tu grupo o a nivel individual, pues me especifica el argumento y entonces yo te doy respuesta y te digo no hay ningún problema, entonces hago la ampliación de la actividad. Lo Sí. importante es eso, que yo tenga el soporte de esa solicitud para yo poder modificarles en la medida de lo posible. Pues, si es posible desarrollarlo, cuenten con ese respaldo de mi parte, ¿vale? Listo. Bueno, ahora sí, me excuso con ustedes por terminar tan rápido, tan un poquito acelerado. Espero que el contenido temático, los temas abordados, pues hayan sido de su interés. Ya tienen mis datos de contacto, las invito a que me contacten cuando lo necesiten. Si tienen alguna inquietud, profe, no, yo me enredé con la tarea, no sé qué es lo que tengo que hacer acá, me contactan, me escriben, me llaman y con gusto les ayudo a aclarar esas inquietudes, ¿vale? Les deseo a todas ustedes un feliz fin de semana, muchas bendiciones, cuídense mucho, valoremos el tiempo con nuestros seres queridos y bueno, estaré atenta a cualquier inquietud, muchos éxitos en el desarrollo de esta asignatura y de las demás asignaturas que tienen. Muchísimas gracias, profe. Que estés muy bien. Feliz semana. Feliz fin de semana y Gracias, feliz semana. profe. Igualmente, un feliz Chao, Igualmente. Ana descanso. Milena, que estés muy bien. Chao. Chao, Natalia. Igual.